A finales del siglo XV, Europa se encontraba en plena transformación. Después de siglos de oscurantismo, guerras y tensiones religiosas, lentamente comenzaba a despertar una nueva forma de pensar, impulsada por el Renacimiento, por el humanismo y por una creciente necesidad de expansión comercial y poder político. Los reinos europeos estaban sedientos de rutas nuevas, de recursos, de prestigio y, sobre todo, de dinero. En este contexto, las tierras del Este, los mitos sobre Asia, las especias y las riquezas lejanas alimentaban la imaginación de marineros, comerciantes y monarcas por igual. Pero el control de las rutas terrestres por parte del Imperio Otomano y la competencia feroz entre potencias empujaron a los aventureros a mirar hacia el mar, buscando caminos alternativos a las Indias. Fue en este clima de ambición y oportunidades que un navegante genovés, Cristóbal Colón, logró convencer a los reyes católicos de España, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, de financiar su travesía hacia Occidente. Convencido de que podía llegar a Asia navegando en línea recta por el Atlántico, no sabía Colón que en su camino se interponía un continente entero. Así, en 1492, zarpó con 3 naves, la Santa María, la Pinta y la Niña, desde el puerto de Palos, en lo que sería el viaje más influyente de la historia moderna. Cuando, el 12 de octubre de ese año, los marineros divisaron tierra, lo que encontraron no fue el oro de Cipango ni las especias de la India, sino un nuevo mundo, desconocido para Europa, pero habitado por millones de personas con culturas, idiomas, religiones y formas de organización tan complejas como las del viejo continente. Colón no entendió lo que había descubierto, creyó hasta su muerte que había llegado a las Indias, pero con su viaje se abría la puerta a uno de los procesos más profundos, brutales y transformadores de la historia humana, el encuentro entre dos mundos. Un choque sin precedentes que redefiniría la vida de todos los que lo vivieron, tanto en América como en Europa. Al principio, los europeos vieron a los indígenas con asombro. Los describieron como gente desnuda, pacífica, hospitalaria. Pero rápidamente ese asombro se transformó en codicia, al descubrir que algunas de esas islas caribeñas tenían oro en sus ríos y colgaban joyas de metal brillante en sus cuerpos. La conquista comenzó casi de inmediato. Primero fueron los viajes de exploración, y luego las primeras colonias en la Española, hoy dividida entre Haití y República Dominicana, donde los españoles establecieron sus primeras villas, implantaron el sistema de encomienda que obligaba a los nativos a trabajar para los colonos, y trajeron consigo no solo armas y religión, sino enfermedades como la viruela, el sarampión y la gripe, que diezmaron a la población. En cuestión de años, los pueblos originarios del Caribe desaparecieron casi por completo, ya no por el filo de la espada, sino por los virus invisibles ante los cuales no tenían defensas. Los relatos de Colón se difundieron en Europa y generaron una fiebre de exploración. Conquistadores, aventureros e incluso frailes comenzaron a cruzar el Atlántico, atraídos por la promesa de gloria, de tierras nuevas, sobre todo, de riquezas. América era vista como un cofre de tesoros listo para ser abierto, sin importar que ya estuviera habitado por pueblos con siglos de historia, con dioses propios, con arquitectura, matemática, astronomía, con estructuras de poder y con visiones del mundo que chocaban frontalmente con el pensamiento cristiano europeo. Los taínos, los caribes, los ciguayos fueron los primeros en sentir el peso de la conquista. Pero muy pronto, los rumores sobre grandes civilizaciones tierra adentro llegaron a oídos de la corona española. Los relatos hablaban de un gran imperio en el corazón del continente, un imperio que tenía ciudades enormes, templos majestuosos, ejércitos organizados, mercados repletos y, sobre todo, oro. Mucho oro. Fue entonces cuando la atención se desvió del Caribe hacia el continente, y allí aparece uno de los personajes más influyentes de toda esta historia, Hernán Cortés. Un hidalgo extremeño, astuto, ambicioso, con dotes de líder y una visión estratégica que lo convertiría en protagonista de una de las gestas más impresionantes de la historia universal. Cortés había llegado a la Española y luego a Cuba, donde trabajó bajo las órdenes de Diego Velázquez. Pero pronto su ambición lo llevó a desobedecer órdenes y embarcarse hacia las costas de lo que hoy es México, buscando el corazón del Imperio Mexica. Al desembarcar en las costas de la actual Veracruz, Cortés supo que no se enfrentaría a una tribu aislada, sino a un imperio consolidado, con una capital monumental llamada Tenochtitlán, construida sobre un lago, con canales, mercados, templos y una organización política y religiosa que impresionaba a cualquier europeo. Cortés sabía que no podría enfrentar solo al emperador Moctezuma, así que comenzó a tejer alianzas con los enemigos de los mexicas, especialmente con los tlaxcaltecas, quienes veían en los españoles una oportunidad para liberarse del dominio azteca. Fue en ese momento cuando entró en escena una figura fundamental, Malintzin, también conocida como Malinche,
una joven indígena entregada como tributo a los españoles, que hablaba náhuatl y maya, y que se convirtió en la intérprete, guía y consejera de Cortés. Sin ella, es probable que la conquista no hubiera sido posible, porque más allá de las armas y los caballos, lo que le dio ventaja a los españoles fue la capacidad de negociar, entender, manipular y dividir a los pueblos indígenas. Malintzin traducía no solo palabras, sino también visiones del mundo. Ella era el puente entre dos universos irreconciliables, y fue también símbolo del inicio del mestizaje, al tener un hijo con el propio Cortés, un niño que representaba en su sangre el cruce de dos civilizaciones. Mientras Cortés avanzaba tierra adentro, encontró resistencia feroz, batallas sangrientas, sacrificios humanos, culturas complejas y un terreno que muchas veces parecía conspirar contra ellos. Pero también encontró aliados que aportaron miles de guerreros y conocimientos locales. Moctezuma intentó manejar la situación con diplomacia, invitó a los españoles a la ciudad y los recibió con regalos y cortesía. Pero ese gesto fue interpretado por los europeos como señal de sumisión, y aprovecharon la ocasión para tomar prisionero al emperador dentro de su propio palacio. Lo que siguió fue una serie de eventos caóticos, traiciones, levantamientos y una masacre durante la fiesta de Tozcatl, que terminó por volcar a la población contra los invasores. En medio del caos, Cortés tuvo que huir de la ciudad en la tristemente célebre Noche Triste, perdiendo a muchos de sus hombres. Pero reorganizó sus fuerzas, se alió con más pueblos enemigos del Imperio Mexica y regresó con un ejército combinado para sitiar Tenochtitlán. Durante meses, el sitio fue brutal: hambre, enfermedades, escasez, y una ciudad que luchó hasta el último aliento, pero que finalmente cayó en 1521, marcando el fin de un imperio y el nacimiento del virreinato de la Nueva España, sobre las ruinas de una de las civilizaciones más avanzadas del continente. Mientras tanto, otros conquistadores replicaban la fórmula en distintas regiones del continente, y surgía una lógica de ocupación sistemática en la que se mezclaban la guerra, la evangelización, la explotación y la fusión cultural, en un proceso tan violento como fascinante. Porque la conquista de América no fue solo un evento militar, fue también un proceso profundo de transformación que afectó religiones, idiomas, estructuras sociales y formas de ver el mundo. Las ciudades indígenas fueron reemplazadas por villas coloniales, los templos por iglesias, las lenguas por el castellano, y los códices sagrados por el catecismo. Pero también hubo resistencia, adaptación, sincretismo y una reconfiguración constante de identidades. Lo que emergía no era un continente sometido, sino un territorio en permanente tensión entre lo impuesto y lo heredado, entre lo destruido y lo reinventado. Y así, mientras Cortés levantaba su capital en la antigua Tenochtitlán, la conquista apenas comenzaba. Mientras la Nueva España se consolidaba sobre las ruinas de Tenochtitlán y los españoles fundaban nuevas ciudades al norte como Puebla, Veracruz y Guadalajara, al otro lado del continente, en las altiplanicies andinas, se desarrollaba otra historia igual de épica, igual de trágica, igual de fundamental para entender la transformación del continente americano. Una historia protagonizada por otro conquistador, Francisco Pizarro, un hombre sin títulos de nobleza, sin educación formal, pero con la misma ambición desbordante de Cortés. Pizarro había participado en expediciones anteriores en el Darién y luego en Panamá, donde escuchó relatos sobre un gran imperio en el sur, un reino de oro llamado Virú o Pirú, donde los habitantes tenían templos recubiertos de metales preciosos y se alimentaban con vasijas de plata. Estas historias encendieron en Pizarro un deseo incontrolable por llegar a esas tierras, así que, tras varios intentos y dificultades, organizó una expedición hacia el sur junto a Diego de Almagro y el clérigo Hernando de Luque. Su primer contacto con el Tahuantinsuyo fue en las costas del actual Ecuador, donde recibieron algunas piezas de oro como obsequio y confirmaron que más al sur existía una civilización poderosa, organizada y rica. Tras regresar a España, Pizarro consiguió de la corona las capitulaciones de Toledo, que le otorgaban permiso legal para conquistar y gobernar los territorios que descubriera, y así, en 1531, zarpó con apenas unos 180 hombres y 27 caballos hacia el corazón del imperio inca. Un número irrisorio frente a los cientos de miles de súbditos que respondían al Inca, pero el momento histórico jugó a su favor. Porque el imperio estaba en plena crisis. Tras la muerte del emperador Huayna Cápac, se desató una guerra civil entre sus hijos, Huáscar y Atahualpa, quienes se disputaban el trono en una lucha fratricida, sangrienta y prolongada. Atahualpa había salido victorioso y se dirigía hacia Cuzco para consolidar su poder, cuando fue interceptado por los españoles en la ciudad de Cajamarca. En una emboscada perfectamente planificada, Pizarro invitó al Inca a un encuentro supuestamente pacífico y lo capturó en medio de la plaza, utilizando una mezcla de intimidación, caballos, armas de fuego y confusión cultural. Los incas no comprendían cómo un emperador, considerado hijo del sol, podía ser tocado por extranjeros,
mucho menos apresado y mucho menos ejecutado. Pero antes de matarlo, Atahualpa ofreció un rescate gigantesco, una habitación llena de oro y 2 de plata, que se fueron llenando durante meses mientras los españoles esperaban ansiosos el botín. Una vez completado el rescate, en lugar de liberarlo como se había prometido, lo sometieron a un juicio sumario y lo ejecutaron, causando un colapso político dentro del imperio y enviando un mensaje claro sobre la brutalidad y determinación de los conquistadores. Con Atahualpa muerto, Pizarro avanzó hacia Cuzco, la capital sagrada del imperio, y tomó la ciudad sin mucha resistencia, estableciendo un gobierno títere, primero con Manco Inca como figura simbólica, luego creando una nueva capital en Lima y organizando el territorio como el Virreinato del Perú. Los españoles introdujeron el sistema de encomienda, impusieron el cristianismo, persiguieron las creencias locales, destruyeron templos y levantaron iglesias en su lugar, pero no lograron apagar del todo la llama de la resistencia. Porque los incas reorganizaron sus fuerzas en Vilcabamba, una zona inaccesible en la selva, donde crearon un estado inca independiente que resistió hasta 1572, cuando fue capturado y ejecutado el último inca, Túpac Amaru. Pero antes de eso, Manco Inca protagonizó una rebelión épica en 1536, sitiando Cuzco con miles de guerreros indígenas, enfrentándose a los españoles en una lucha prolongada que demostró que la conquista no fue ni fácil ni unilateral. Fue un proceso lleno de enfrentamientos, de avances y retrocesos, de acuerdos rotos y de tácticas de guerrilla en las montañas y selvas. Mientras tanto, otros conquistadores avanzaban por otras regiones. Pedro de Valdivia, en Chile, se enfrentó a los mapuches, un pueblo indomable que organizó una de las resistencias más duraderas y efectivas del continente, bajo el liderazgo de figuras como Lautaro y Caupolicán. Los mapuches no solo lucharon con valentía, sino que aprendieron a usar las armas del enemigo, adaptaron sus estrategias y, durante siglos, resistieron la ocupación española, frustrando la consolidación total del dominio europeo en el sur de América y manteniendo su cultura, identidad y territorio contra todo pronóstico. En el norte, los pueblos mayas, aunque ya no eran un imperio unificado como el mexica, resistieron durante más de un siglo, organizando focos de oposición que obligaron a los españoles a librar campañas constantes en Yucatán y Guatemala. Mientras que en Colombia, los muiscas fueron conquistados tras una serie de campañas brutales que culminaron con la ejecución de Tisquesusa, el Zipa de Bacatá, pero su legado perduró en los mitos sobre El Dorado, una ciudad mítica que supuestamente escondía tesoros inimaginables, y que atrajo a expediciones como la de Gonzalo Jiménez de Quesada o la desastrosa aventura de Lope de Aguirre por el Amazonas, buscando riquezas que nunca encontraron. Porque la obsesión por el oro fue una constante en toda la empresa de conquista, no solo como recurso económico, sino como símbolo de éxito, de gloria, de recompensa divina. Mientras tanto, la Iglesia jugaba un rol fundamental, enviando frailes franciscanos, dominicos, jesuitas, que llegaban con la cruz en alto y el catecismo en la mano, decididos a erradicar la idolatría, a bautizar a millones de indígenas, a enseñar el español y a construir una nueva cristiandad sobre las ruinas del mundo anterior. Algunos, como Bartolomé de las Casas, denunciaron los abusos y exigieron leyes más humanas para proteger a los indígenas, logrando reformas como las leyes nuevas de 1542, pero que en la práctica muchas veces fueron ignoradas por los encomenderos y autoridades locales, que veían en la población nativa una fuente inagotable de trabajo forzado. Sin embargo, la evangelización no fue un proceso completamente impuesto, sino también negociado, adaptado, resignificado. En muchos casos, los pueblos originarios ocultaron sus antiguos dioses dentro de las imágenes cristianas, transformaron a la Virgen en deidades maternales asociadas con la tierra, mezclaron rituales ancestrales con fiestas religiosas, y así crearon formas híbridas de espiritualidad que permitieron la supervivencia cultural bajo la superficie del nuevo orden colonial. La arquitectura, el arte, la música, la gastronomía, todo fue transformándose en una fusión constante entre lo europeo, lo africano y lo indígena. Porque junto a los conquistadores llegaron también esclavos traídos desde África, que pasaron a formar parte fundamental de la sociedad colonial, en las minas, en las plantaciones, en las ciudades, y también en la cultura, en la religión, en la música, aportando otra capa más a la compleja identidad americana. Porque la conquista no fue una simple destrucción, fue también una creación forzada, violenta, desordenada pero real, de una nueva civilización mestiza, marcada por el dolor, pero también por la resistencia, por la mezcla, por el aprendizaje mutuo y por las contradicciones profundas que aún hoy forman parte de nuestro ser colectivo. Una vez consumadas las conquistas más emblemáticas y asentadas las bases de lo que serían los grandes virreinatos americanos, comenzó una etapa igual de determinante para el destino del continente, aunque menos glorificada en los relatos tradicionales. La consolidación del dominio español y la implantación del orden colonial no fueron procesos inmediatos ni uniformes.
sino complejos, dinámicos e intermitentes, porque aunque el poder militar europeo había desmantelado a los grandes imperios indígenas, las estructuras locales no desaparecieron de un día para otro, y durante décadas, incluso siglos, la América conquistada fue un territorio en disputa entre las imposiciones de la metrópoli, los intereses de los criollos, las autoridades virreinales, la Iglesia, las élites indígenas sobrevivientes y los pueblos originarios que se resistían a la pérdida total de su mundo. Lo primero que se organizó fue la administración del territorio a través de instituciones como los virreinatos. Audiencias, cabildos, gobernaciones y corregimientos, cuya función era centralizar el poder en manos de representantes designados por la corona en nombre del rey. El más antiguo y poderoso fue el Virreinato de la Nueva España, con sede en Ciudad de México, seguido por el Virreinato del Perú, con capital en Lima. Más adelante se crearían el de Nueva Granada y el del Río de la Plata para mejorar el control territorial, pero detrás de los cargos oficiales operaban también redes informales de poder. Caciques, encomenderos, comerciantes, eclesiásticos, mineros y militares que daban forma al verdadero rostro del dominio colonial en la práctica. El objetivo principal de esta estructura era extraer riqueza del territorio americano para sostener el poder imperial en Europa y financiar guerras, palacios y expansiones. Las minas, especialmente las de Potosí en el Alto Perú, actual Bolivia, y las de Zacatecas en Nueva España, se convirtieron en el corazón económico del imperio. De sus entrañas se extrajeron miles de toneladas de plata y oro que viajaron en galeones rumbo a Sevilla y luego al resto de Europa, transformando los mercados globales, pero también generando inflación, corrupción y dependencia en la propia España. Para hacer funcionar estas minas se implementaron sistemas de trabajo forzado como la encomienda y más tarde el repartimiento o la mita, que obligaban a los indígenas a trabajar en condiciones durísimas, muchas veces bajo castigos, hambre y accidentes mortales, generando una mortalidad alarmante que se sumaba a las ya devastadoras epidemias importadas desde Europa. En respuesta a la disminución drástica de la población indígena, comenzaron a importar esclavos africanos en grandes cantidades, especialmente en las zonas costeras tropicales, donde se desarrollaron plantaciones de caña de azúcar, tabaco y cacao con mano de obra esclava, lo que añadió otra dimensión al mestizaje americano, al integrar la cultura africana a la mezcla ya existente entre europeos e indígenas. Mientras tanto, en las ciudades coloniales surgía una sociedad jerárquica profundamente estratificada, donde el lugar de una persona en el mundo dependía de su origen étnico, del color de su piel, de su riqueza y de su cercanía al poder. En la cúspide estaban los peninsulares, españoles nacidos en Europa, que ocupaban los cargos más altos en la administración, seguidos por los criollos, hijos de españoles nacidos en América, que aunque ricos y educados, sufrían discriminación política. Luego venían los mestizos, mulatos, zambos y finalmente los indígenas y africanos, en la base de la pirámide, sin acceso a justicia ni poder ni derechos plenos. Este sistema se reforzaba a través de instituciones como la Iglesia, que no solo evangelizaba, sino que administraba la educación, la moral, la propiedad y los rituales cotidianos, porque la religión católica fue el eje sobre el que se construyó la vida colonial, con sus misas, sus procesiones, sus santos, sus confesiones y sus castigos, pero también con sus espacios de resistencia y resignificación, porque los pueblos originarios no fueron simples receptores pasivos de la fe impuesta. Muchos adoptaron la nueva religión de manera estratégica, mezclando sus creencias ancestrales con los elementos del cristianismo, lo que dio lugar al sincretismo religioso, un fenómeno que se manifestó en las festividades populares, en los rituales, en las devociones a vírgenes locales como la Virgen de Guadalupe, que no solo fue símbolo mariano, sino también símbolo de identidad mestiza, de esperanza y de lucha contra el olvido. Mientras tanto, la cultura americana colonial florecía en medio de la contradicción. Surgieron grandes escritores, cronistas, artistas, músicos y arquitectos que fusionaron lo barroco europeo con lo autóctono, produciendo obras únicas que aún hoy se conservan en catedrales, conventos y plazas. Pero también se escribió mucho en lenguas indígenas, se conservaron tradiciones orales, se tradujeron los evangelios al quechua, al náhuatl, al aymara, y surgieron textos híbridos que hoy son testimonio de esa fusión intensa y conflictiva que fue el alma del virreinato. Al mismo tiempo, la resistencia indígena no desapareció, se transformó en estrategias cotidianas, en refugios en zonas inaccesibles, en rebeliones periódicas, en el mantenimiento secreto de rituales prohibidos, en la conservación de estructuras comunitarias y en la adaptación continua al mundo colonial, en los Andes. Por ejemplo, persistieron las comunidades indígenas organizadas en Ayllus, que mantuvieron sus formas de reciprocidad colectiva y producción agrícola con relativa autonomía a pesar de las presiones externas, y en Mesoamérica, las cofradías indígenas fueron espacios para preservar liderazgos religiosos propios dentro de la estructura cristiana.
E incluso dentro de las ciudades virreinales, los barrios indígenas funcionaron como mundos paralelos, con sus lenguas, usos y memorias, la educación. También fue un campo de disputa. Los colegios jesuitas formaban a los hijos de las élites criollas, mientras que las escuelas de primeras letras enseñaban a leer y escribir a los indígenas dentro de una lógica cristiana, pero en muchos casos estos mismos indígenas utilizaron lo aprendido para defender sus tierras, redactar peticiones jurídicas, conservar sus tradiciones y participar en los asuntos legales a través del cabildo indígena, un órgano que sobrevivió siglos como espacio de poder local. Paralelo al de los españoles, todo esto contribuyó a que, a pesar de la brutalidad del sistema, se conservaran muchos elementos de la cultura originaria y africana, desde la medicina tradicional hasta las lenguas, desde la gastronomía hasta la cosmología y el arte. En este escenario diverso, conflictivo y cambiante también se fue gestando un sentimiento nuevo. Una identidad americana que ya no era del todo europea ni indígena ni africana, sino una mezcla irrepetible, nacida del trauma y de la convivencia forzada, pero también del afecto, del deseo, de la necesidad mutua y del aprendizaje compartido. Esta identidad fue cobrando fuerza especialmente entre los criollos, quienes, aunque privilegiados en lo económico, estaban excluidos del poder político por su lugar de nacimiento, lo que generó resentimientos que siglos después alimentarían los movimientos independentistas. Pero antes de esas guerras de independencia, el dominio español se sostuvo por casi 3 siglos a través de una combinación de fuerza simbólica, poder militar, explotación económica y legitimidad religiosa. Sin embargo, no fue un sistema inmune a las crisis. Hubo rebeliones como la de Túpac Amaru II en 1780 en el Virreinato del Perú, una de las más grandes de la época colonial, que buscaba reivindicar los derechos indígenas, reformar el sistema colonial y poner fin a los abusos de los corregidores. Aunque finalmente fue derrotado y ejecutado, su figura quedó como símbolo de dignidad y lucha. Posteriormente retomado los movimientos sociales del siglo XX y XXI, porque la conquista de América no fue solo un hecho del pasado, fue el inicio de una historia larga, profunda, conflictiva y compartida, que sigue viva en nuestras lenguas, en nuestros rostros, en nuestros apellidos, en nuestras cocinas y en nuestras calles. Porque cada iglesia construida sobre un templo, cada procesión que mezcla danzas indígenas con cantos cristianos, cada palabra en quechua, en náhuatl, en guaraní que sobrevive en la conversación cotidiana, cada fiesta popular, cada plato de maíz, cada música de tambor africano que resuena en las costas, habla de un pasado que no está muerto, sino que vive en cada gesto, en cada símbolo, en cada historia contada por los abuelos. Por eso, reconstruir la historia no es solo mirar al pasado con ojos modernos. Es también reconocer la memoria viva que fluye entre nosotros, es comprender que la conquista no terminó en el siglo XVI, sino que sus efectos, sus heridas, sus fusiones, siguen presentes en cada rincón del continente, y que solo conociendo esa historia, sin idealizaciones pero también sin simplificaciones, podremos entender quiénes somos, cómo llegamos hasta aquí y qué caminos podemos construir hacia el futuro.